El Señor es bueno que nos permite, ¿verdad?, estar aquí para bendecir y adorar su nombre. Usted sabe, hermanos, seguimos con nuestra exposición del Antiguo Testamento. Vamos a la altura del primer libro de Crónicas, capítulo número 13. Primero de Crónicas, capítulo número 13. El hermano Martín, hermano Osvaldo, quiere recordar el culto también en Villa Melesia esta tarde, si Dios quiere. Así que Villa Melesia hoy en la tarde. Los hermanos de la música, no es de juego que yo voy a venir a coger la clase, hermano. No presto el piano. Así que, y que quiera venir que traiga piano. O que use ese. Yo no le voy a pedir mucho a Enrico, nada más que él tiene que hacer de mí un Raúl Di Blasio. No pido más. Eso es un chin. Y me voy a dejar crecer el cabello para darle un tono más, de verdad. Primero de Crónicas, capítulo número 13, hermano. Primero de Crónicas, capítulo número 13. Vamos a estar en esta mañana precisamente hablando del traslado del arca. Con esa imagen usted puede hacerse una idea del arca precisamente que vamos a estar hablando en esta mañana. Así que vamos a orar y vamos a leer en el transcurso de la exposición estos versos, aunque nosotros en la consideración de los libros de Samuel, en segundo de Samuel capítulo 6, ustedes recordarán que hablamos ya hace un par de años atrás de este episodio, aunque aquí tiene un enfoque diferente. Entonces oramos y leemos el texto en el transcurso de la exposición. Padre, gracias por tu misericordia una vez más. Estamos entre esas voces que proclaman tu gloria. Gracias por llamarnos a ser tuyos. Gracias, Señor, por perdonarnos en Jesucristo y apartarnos en Él para ti. Estamos en tus manos en esta mañana y queremos oír tu palabra, queremos meditar en tu palabra, queremos contemplarte, verte por medio de Jesucristo. Ser desafiados y ser edificados para tu gloria. Estamos en tus manos. Lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros conocemos ese versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, para nosotros buscar el reino de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que tratamos de vivir, de todo lo que tratamos de experimentar en esta vida, hermano, no tiene que ver solamente cuando nosotros estamos en etapas agradables de nuestra vida. Buscar el reino de Dios y su justicia como prioridad es una cuestión que tiene que ver con que tengamos salud o no tengamos salud, tengamos bienestar o no tengamos bienestar, con que tengamos abundancia o que tengamos escasez. Si estamos quietos, si estamos siendo perseguidos, la Sagrada Escritura nos dice: buscad primeramente el reino de Dios. Esta es una realidad que debe de ser una realidad inconmovible, invariable, continua en nuestras vidas. El cronista, hermanos, después de habernos traído desde Adán hasta David, usted recordará cómo termina el capítulo número 12, con un gran regocijo, porque David es el rey. Usted recuerda esos versículos, capítulo número 12, por allá, por el versículo número 40, 39 y 40, cuando dice el capítulo 12, dice: y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Dice: también los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres y asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina y tortas de higos, pasa, vino y aceite y bueyes, ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría.
Desde Adán hasta el reino de David nos ha traído el cronista para presentarnos la alegría y el gozo del reino que había sido establecido por medio de este ungido de Dios, este hombre a quien Dios había llamado conforme a su corazón, y que ahora iba a tener la sede de su reino en Jerusalén. Ustedes también pueden recordar eso en el capítulo donde nosotros veíamos que David había conquistado la fortaleza de Sión. Eso en el capítulo número 11, versículo número 4, pero ya usted tendrá que leerlo en su casa porque no tenemos tiempo para leerlo ahora. Entonces nos ha traído por esa historia desde Adán hasta el establecimiento del reino de David. Nos ha traído de una manera rápida, de una manera en un movimiento rápido, pero ahora él se va a detener, el cronista se va a detener y claramente el cronista va a someter la cronología a la teología. O sea, el cronista no le importa en estos momentos qué pasó primero ni qué pasó segundo. Si usted lee, dicho sea de paso, segundo de Samuel, se va a dar cuenta que mover el arca hacia Jerusalén no es como sigue el orden en el libro de segundo de Samuel, pero en Crónicas lo primero que David hace cuando es establecido como rey es mover el arca hacia lo que iba a ser la capital de la adoración, la capital del gobierno, la capital del poder militar para ese momento en los días de David, donde iba a estar el centro de la vida espiritual de la nación, donde iba a estar luego el templo, como vamos a ver también más adelante en el caso de Salomón. Al cronista le importa la verdad teológica. Al cronista le importa qué lugar jugaba Dios en la vida de David. Y qué es lo que él le está diciendo precisamente a los que habían regresado del exilio. Recuérdense que el cronista escribe para hombres y mujeres que habían regresado del cautiverio de Babilonia en los años, en este tiempo de los medo-persas, cuando sí el medo-persa permite a los judíos de ese tiempo, estamos hablando del año 400 probablemente antes del Señor Jesucristo, que regresaran, 400, 430 antes del Señor Jesucristo, que regresaran a su tierra. Y entonces el cronista está animándolo, exhortándolo a que vuelvan a la adoración a Dios para ser restaurados. Para el cronista, lo primero que David hace, una vez reconocido como rey, es mover el arca del pacto, es ocuparse del culto. El arca era el símbolo de la presencia de Dios en el culto de la nación de Israel. En otras palabras, ese era el mueble más sagrado, más santo de todo el santuario. De hecho, el sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar donde estaba el arca, en el lugar santísimo. Una sola vez. Ese era la silla de la misericordia. El trono de la misericordia, donde Dios manifestaba su presencia, su gracia, su amor, pero también su santidad. Y para el cronista entonces, lo primero que David hace, usted se da cuenta, capítulo número 12, está establecido como rey y hay una gran alegría. Y en el capítulo número 13 dice el cronista, lo primero que David hizo fue concentrarse en el culto, poner a Dios en primer lugar, colocar al rey universal por encima del rey nacional. David estaba reconociendo que él era rey porque Dios lo había puesto como rey. David estaba reconociendo que él era el corregente, que él no era el soberano. Se iba a convertir entonces en la ciudad de Dios. Así que para los días del cronista, él quiere señalarle a las personas que habían regresado,
presencia de Dios? ¿Por qué Él le va a recordar ese momento de gloria del pasado cuando ellos tienen un presente débil? Y ustedes recuerdan que ya no son una nación independiente, son una provincia medo-persa. No tienen rey, tienen a un gobernador. No tienen una cantidad de terreno muy grande, sino solamente un pedacito ahí de lo que había sido la heredad de Judá. Entonces, ¿por qué ahora el cronista está recordándole eso? Bueno, muy simple. El cronista quiere presentarle que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo digno de adoración. Eso nosotros lo vamos a ver completado cuando lleguemos al capítulo número 16, que es donde termina el ciclo del arca. Si ustedes se dan cuenta, tanto el capítulo número 14, capítulo número 15, capítulo 16, aunque el 14 como si fuera un paréntesis, pero nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con el arca también. Pero en el capítulo número 15 y 16, que es cuando se hace el segundo intento para movilizar el arca, si usted lee conmigo en el capítulo 16, versículo número 31, cuando David está alabando a Dios y cantando este salmo, hay un versículo que nos deja ver la intención del cronista. Esto no está en 2 de Samuel. Esta es una información única del cronista, lo que nos deja ver entonces cuál es su intención. Mire cómo dice el versículo número 31. Dice: alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Entonces la intención del cronista es traer a su audiencia otra vez al hecho de que aunque ellos no tengan el arca, aunque ellos no tengan un rey visible de la descendencia de David en estos momentos, aunque ellos tengan poco terreno, él le está diciendo, de todos modos, Jehová sigue siendo el rey que reina. Por tanto, ustedes tienen que volver a la adoración. Lo que él estaba diciendo era, ustedes fueron colocados en último lugar porque ustedes pusieron a Dios en último lugar. Entonces ahora llegó el momento de poner a Dios en primer lugar, para que Dios entonces comience a restaurarlos, para colocarlos a ustedes en primer lugar. Eso es lo que el cronista le está diciendo aquí. Ustedes tienen que volver a la restauración, a la adoración, para que puedan ser restaurados. Y el cronista entonces le muestra un ejemplo histórico, un ejemplo tomado precisamente de su propia historia, y le da una nueva interpretación. Organiza los eventos de manera diferente y le dicen, dense en cuenta que el rey por excelencia, el mejor rey que ustedes han tenido, que se llamaba David, la razón por la que llegó a ser un rey tan grande y tan maravilloso fue porque él puso a Dios en primer lugar. Lo primero que hizo cuando fue colocado como rey fue traer el arca de Dios en el centro de la vida de su fortaleza, de Sión, de Jerusalén, para ese momento. Ahora, con ese ejemplo, al revivir la historia y darle una nueva interpretación en base a la doctrina, en base a lo doctrinal, el cronista no solamente estaba desafiando a su generación, sino también que nos está desafiando a nosotros al mostrarnos por inspiración del Espíritu Santo, por el movimiento de la voluntad de Dios para que nosotros tuviésemos esta escritura, nos deja ver que la adoración a Dios, hermanos, a la manera de Dios, debe de ser una prioridad en nuestra vida como individuos y como iglesia. Y debería serlo como comunidad y como país. Pero para nosotros como individuos y como iglesia, adorar a Dios debe ser lo primero. Y esta es la puerta, hermanos, que se abre para la restauración. Toda restauración solamente es posible cuando Dios ocupa el primer lugar. De ahí en adelante es que realmente la restauración comienza. Y todo proceso de destrucción y de deterioro arranca desde el momento en que Dios es colocado en cualquier otro lugar que no sea el primero. Y la Sagrada Escritura nos dice a nosotros que Jesucristo, que es el Creador, que es el Redentor, que nos ha reconciliado con Dios, dice en Colosenses, que todo eso es para que en todo Él tenga la preeminencia, para que en todo Él tenga el primer lugar. Nos vamos a aprovechar, hermano, de 3 escenas que hay aquí en este capítulo número 13, para nosotros pensar precisamente en esto de colocar a Dios
en primer lugar y colocar la adoración a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Lo primero que vamos a estar viendo dentro de esta narrativa en el capítulo número 13 es que esta prioridad debe de ser una prioridad indiscutible. O sea, no debemos discutir si Dios debe de estar en primer lugar o no. Esto es de consenso universal, debe ser. Y vamos a ver también que esto es una prioridad que trae mucho regocijo, que trae mucho entusiasmo, aunque eso no sea en el fondo lo que determine el agrado de Dios o el desagrado de Dios, en el sentido de que Dios es el soberano y nosotros adoramos a Dios por lo que Dios es. No adoramos a Dios, como vamos a decir más adelante, para nosotros estar contentos. No, a nosotros nos da alegría el que Dios sea adorado. Tiene que ver con Dios. Y esta prioridad, hermano, trae alegría, trae regocijo, como vamos a ver aquí, y precisamente ya lo vemos con el hecho de que David haya sido establecido como rey. La voluntad de Dios, cuando es ejecutada, trae gozo. Pero vamos a ver, hermanos, que colocar a Dios en primer lugar también debe despertar nuestra reverencia y nuestro temor a Dios de una manera muy especial. Vamos a ver primero, hermanos, cómo esto de colocar a Dios en primer lugar y la adoración es algo que debe de ser de consenso universal, o sea, no debe de ser debatible. Es una iniciativa en la que usted debería estar de acuerdo y todos deberíamos estar de acuerdo con el hecho de que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros aquí se atrevería a negar o a negarse a que Dios ocupe el primer lugar en su vida? Podríamos casi decir nosotros, bueno, pero esto está casi de más hacer esta afirmación. Pero no lo está, hermanos. Para los días del cronista, los hombres y las mujeres, o para los días de la restauración, parte de los días de la restauración, el llamado de Dios a colocarlo a él en primer lugar chocaba con los intereses de mucha gente. Y nosotros encontramos al profeta Ageo, por ejemplo, que predicó en el inicio de la restauración. Lo encontramos a él reprendiendo a la nación, diciéndole que ellos estaban concentrados en sus asuntos. Porque muchos decían, no es tiempo de darle la prioridad a Dios. No es tiempo de concentrarnos en la casa de Dios. Es tiempo de concentrarnos en nuestras casas. Es tiempo de nosotros sembrar, no era tiempo de adorar. Es tiempo de nosotros ocuparnos en nuestros negocios, no en los negocios de Dios. Y es por eso entonces que Ageo también le dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Lo están echando en un saco roto, porque Dios le había metido una tijerita al saco. Por abajo, por el fondo. Y era hecha y nunca estaban satisfechos. Y le dice Dios, y comen y no están satisfechos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había ocupado el último lugar, estaba ocupando el último lugar en su vida. Y Dios dice, cuando me colocan en último lugar, cesa la bendición. Lo vamos a ver en el caso del arca en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom no pidió el arca en ese momento, pero el arca llegó a su casa y dice el texto, y la casa de Obed-Edom fue bendecida con la presencia del arca en su casa. Ahora muchos podríamos decir, pero sí, Dios tiene que estar en primer lugar, pero el estilo de vida, hermano, que muchas veces llevamos, niega esa realidad de que Dios esté en primer lugar en nuestras vidas. Pero vamos a ver lo que nos dicen los primeros versículos. Mire, el versículo número 1 hasta el 4 dice el texto, dice la palabra de Dios aquí. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Recuérdese que esto para el cronista tiene un significado especial. En segundo de Samuel, David solamente habló con los líderes militares, pero dice el cronista, no fue solo con los líderes militares, fue con toda la asamblea de Israel. Dice el texto, si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos lo que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus
ciudades y lugares de siembra, en sus ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. El versículo 4 es el resumen de todo eso. Toda la asamblea estuvo de acuerdo. Dice David, vamos a colocar el culto como lo prioritario ahora en esta nueva capital. Jerusalén se iba a convertir en la capital del reino. En el centro de la adoración, ahí iba a estar el templo. En el centro de mando, ahí iba a vivir el rey. De donde iban a salir las órdenes, de donde iba a estar el grueso del ejército. Entonces dice David, vamos a mover el arca para allá y vamos a convertir esta ciudad en la ciudad de Dios. Y dice el texto, todos estuvieron de acuerdo. Trasladar el arca, dice, toda la asamblea, los poderes militares estuvieron de acuerdo. Recuérdese que en el caso del ejército de David, no estábamos hablando de cualquier ejército. Usted recuerda el capítulo número 12, versículo número 22, cuando decía el texto por allá, capítulo 12, versículo 22, dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Así que el ejército de David era el ejército de Dios en ese momento para establecer a David como rey según la voluntad de Dios. Estamos hablando de este momento histórico. Entonces el ejército de David no eran simplemente peones que iban para arriba y para abajo. Eran hombres llenos de sabiduría, que habían tenido comunión con Dios, que habían experimentado el poder de Dios. Dicho sea de paso, los hijos de Isaacar, por ejemplo, capítulo número 12, versículo 32. ¿Usted recuerda cuando leíamos ese versículo? Si no lo recuerda, no se preocupe, vamos a leerlo otra vez. Los hijos de Isaacar, dice el texto en el versículo número 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Así que el ejército de David no era un grupo de sigue órdenes nada más. Era un grupo de hombres que habían aprendido a confiar en Dios. Y que David los consultaba como personas donde él encontraba sabiduría, donde él buscaba consejo. David los consultó en este caso precisamente para ver lo de la sabiduría de Dios, con qué era lo que Dios estaba haciendo. Y supongo que de estos hijos de Isaacar habrán dado su opinión y dicho, ciertamente Dios está en este asunto. El pueblo estaba de acuerdo. Dice que toda la asamblea de Israel. Para el cronista, esto tiene un uso especial. La frase hebrea, la palabra asamblea que está aquí, una palabra hebrea kahal, que está traducida en la Septuaginta como eclesia, donde viene nuestra palabra iglesia, y precisamente aquí dice Kol kahal Israel, y que en la frase precisamente griega es pasé eclesia Israel. Esa frase para el cronista tiene un significado especial, porque esa frase precisamente, toda la asamblea de Israel, es una frase que él toma del Pentateuco, de Moisés, cuando el pueblo se reunía como pueblo de Dios. Y aquí entonces él está usando precisamente para recordarle a la nueva generación, a su generación, cuando nos reunimos como la asamblea, el pueblo de Dios, para asuntos oficialmente religiosos. En el caso de David eran las 12 tribus. Para el tiempo del cronista eran los que habían regresado, la mayoría de Judá, de Benjamín y de otras tribus, y sobre todo también los levitas, pero de las otras tribus no tantos, pero para él todo Israel en ese momento eran esos que habían regresado. Y él está recordándole, como asamblea de Dios, nosotros tenemos que colocar a Dios en primer lugar. Y si ustedes se dan cuenta, dice, vamos a enviar por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel. Esto es, dense cuenta que es un uso exclusivo del cronista.
Si usted lo lee con 2 de Samuel, se va a dar cuenta que entre Samuel y el cronista no hay una correspondencia exacta. Ahora, esa frase, los que han quedado en el tiempo de David, claro está, significa los que no estuvieron cuando yo fui hecho rey en Hebrón. David fue coronado o ungido como 3 veces. Una por Samuel, una en Hebrón, por los de Judá solamente, y luego fue ungido por todo Israel. Así cuando David dice los que han quedado, probablemente está señalando los hombres de otras tribus, hombres y mujeres de otras tribus o representantes de otras tribus que no estuvieron cuando me ungieron los de Judá en Hebrón. Ahora, para el cronista, los que han quedado tiene un significado especial para las personas que estaban escuchándole ahora en su tiempo. El significado especial tenía que ver precisamente con lo que habían regresado. Y él está diciendo, los que han regresado son la asamblea, son la iglesia, son el cajal de Dios para este momento. Entonces él está diciendo, ustedes que están aquí son la asamblea de Dios y por tanto tienen que colocar a Dios en primer lugar si ustedes quieren ser restaurados, si quieren ser poderosos otra vez. Los levitas estaban de acuerdo, dice el texto que también David mandó a buscar a los sacerdotes, aunque los levitas en esta primera ocasión no van a tener una participación muy activa en el movimiento del arca, pero lo vamos a ver en el capítulo 15 y en el capítulo número 16, que ellos son los que se hacen cargo, porque los levitas eran los únicos que podían mover el arca, y una familia muy especial tenía que llevarla en los hombros, la familia de Coat, a pie. Y eso es importante por lo que va a suceder más adelante. Dice que todos se reunieron, Dios mismo estaba de acuerdo y entendemos que sí, que es así porque ellos dicen en el texto, si es la voluntad de Dios. Y claramente nos damos cuenta en el transcurso de la narrativa del arca, en este caso del capítulo 13 hasta el 16, casi 17, nosotros nos damos cuenta que Dios estaba en el asunto, o sea, que la presencia de Dios se estaba manifestando de manera plena en el arca. Que el simbolismo estaba siendo respaldado por la presencia misma de Dios. Así que todos están de acuerdo y la motivación es una motivación que debe de hacernos pensar. Cuando David dice, en el versículo número 3, dice David, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. En la Reina Valera tenemos un verbo traducido hacer caso de, que para el cronista es un verbo que él va a usar 41 veces. 41 veces en su libro de primero o segundo de Crónica. O sea, una cosa que usted repita 41 veces tiene que ser algo significativo. O sea, que usted tantas veces repita algo tiene que ser algo muy importante. Lo único que aquí, que está traducido por hacer caso de, el verbo hebreo que el cronista está usando aquí, que quiere decir consultar, el verbo darash. Él lo va a usar una y otra vez, y él está diciendo, desde los días de Saúl no hemos consultado el arca. Eso es grave. Porque si el arca es el símbolo de la presencia de Dios, eso era como decir, no hemos consultado a Dios. Entonces David entiende que era un hecho grave. El capítulo número 12, el capítulo número 10, usted recuerda cómo terminaba. Cuando nos hablaba precisamente de Saúl, capítulo 10. Versículo número 13 y 14. Dice en el capítulo 10, versículo 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó. Y aunque ahí dice una divina, a los niños que andan por aquí les gusta que yo diga bruja. No sé por qué.
pero consultó a una bruja. Usted ve, entonces aparece ese verbo significativo importante para él. El problema de Saúl fue que no consultó a Dios, o Dios dejó de hablarle porque no le consultaba. Porque uno dice, sí, pero David andaba buscando a Dios, Saúl, perdón, andaba buscando a Dios en la última parte y Dios no le habló. Sí, ¿usted sabe por qué Dios no le habló? Porque él no le hablaba nunca. O sea, si yo estoy por hablarle un día y usted no me habla. Y otro día y usted no me habla. Y otro día y usted no me habla. Y otro día y usted no me habla. Y pasan así 100 días y usted no me habla. El día que usted quiera hablar conmigo, yo no quiero hablar con usted. Váyase por ahí. Bueno, pues eso fue lo que Dios le hizo a Saúl. Saúl vivía sin Dios, no hablaba con Dios, no hablaba con Dios, no hablaba. Cuando Saúl quiso hablar con Dios, Dios dijo, ahora yo no quiero hablar contigo. Y dice el texto entonces, versículo número 14. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. Entonces aquí ahora dice David, señores, es un tiempo de descuido que vivimos en el reino de Saúl. No consultamos a Dios, no hicimos caso de Dios. Pero ahora ha llegado el tiempo de consultar a Dios, de buscar a Dios, que es precisamente lo que el cronista le está diciendo a su generación. Señores, si vamos a ser restaurados, hay que buscar a Dios. Hay que consultar a Dios. Hay que buscar la palabra de Dios. Así que no debería ser, hermano, un asunto de discusión el hecho de que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Que la adoración sea lo que le dé color a toda nuestra vida. Lo que pavimente toda nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, hermanos, colocar a Dios y su adoración en primer lugar es una acción que trae gran regocijo, es una acción que trae gran alegría. La alegría, hermano, no es el problema aquí. El problema, este capítulo, vamos a tener un cambio, o sea, un punto de inflexión grande. Pero el problema no era la alegría. La alegría, el gozo es parte de la adoración. Aunque también podemos adorar a Dios cuando estamos en dolor y en quebrantamiento. Porque eso también es lo que debía haber sucedido en este caso. Y el temor que va a despertar en este caso. Pero el problema en sí no era la alegría. Aquí hubo un descuido mortal. Un descuido mortal. Y que una sola persona muriera en este evento, ella es sorprendente. O sea, aquí debió de haber muerto más gente. Pero que muriera uno solo es realmente sobresaliente. Pero claramente, hermano, la enseñanza del cronista es clara. Aunque el llamado era volver a la adoración, aunque el llamado era colocar a Dios en primer lugar, el descuido de las ordenanzas de Dios siempre trae consecuencias terribles. O sea, no es simplemente una cosa a lo loco. Sí, a Dios hay que ponerlo, vamos a adorar a Dios. A Dios hay que adorarlo como Dios dice. O sea, la adoración que Dios acepta es la adoración que Él ha establecido. Entonces dice, pero ¿y esta gente estaban tan alegres y estaban tan regocijados? Eso es parte de la adoración. Sí, muy bien. Pero eso no es lo que determina si la adoración es verdadera o no. Lo que determina si la adoración es verdadera es si se está siguiendo lo que Dios dice, no si la gente está demasiado contenta. Lo que determina que Dios acepta adoración es que la adoración es como Él dice, no como usted y yo no la imaginamos. Entonces, note aquí cómo está todo el pueblo reunido, todo Israel. Mire versículo número 5. Dice, entonces David reunió otra vez a todo Israel. Recuérdense que el cronista a esto le interesa, o sea, todo Israel, toda la asamblea. Dice, desde Sihor de Egipto, eso desde la frontera de Egipto hasta la entrada de Hamat, eso es como la frontera con Siria, eso era desde Egipto hasta la frontera con Siria, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Uno dice, wow, ¿por qué el cronista le truja este dato geográfico e histórico a una generación
que apenas tenían un pedacito en lo que había sido la heredad de Judá, donde está ahora el Israel actual. Pero ¿por qué les truja eso? Era mucho menos de hecho, que el terreno que tiene Israel ahora. ¿Por qué le pone la frontera de Josué? Son las fronteras del tiempo de Josué que le está señalando. Precisamente, hermano, para recordarle a ellos lo que nosotros estábamos diciendo ahorita. Si usted pone a Dios en último lugar, Dios lo pone a usted en último lugar. Eso es, ojo por ojo. Y entonces le está recordando la razón por la que estamos tan chiquitos. Es porque Dios ha demostrado lo que Él había dicho. Se lo dijo a través de Deuteronomio. Mientras ustedes sigan mi palabra, ustedes van a ser cabeza y no cola. Y el día que ustedes se olviden de mí, van a ser cola. Ahí estaban, eran cola. Y ahora Josué le está recordando esa frontera tan grande con el cronista, con ese chin ahora que ellos tenían. Pero él está haciendo un llamado. Si ustedes quieren ser grandes otra vez, tienen que comenzar con la adoración. Porque comenzaron a ser chiquitos cuando dejaron de adorar a Dios. Y ese es como si él estuviera haciendo, como usted agarra, alguien tiene un peladito y él le dice, ven acá usted con un pedazo de limón con sal en la mano. Ven acá, lindo, ven. Entonces, eso es lo que está haciendo el cronista aquí, como para recordarle, mira, era así, ustedes se olvidaron de Dios. Ahora mire lo de la búsqueda del movimiento, versículo número 6 dice el texto, y subió David otra vez con todo Israel. Recuérdense que el cronista está incentivando la unidad del nuevo pueblo. Esto es exclusivo del cronista. O sea, con todo Israel es exclusivo del cronista. En el caso de Samuel dice con el ejército. Pero para el cronista es la unidad del pueblo. Dice, y subió con todo Israel de Baasa de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. Aquí nos da una información interesante acerca del arca. Primero, vamos a buscar el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines. El arca era más o menos así, ¿verdad? Como la pusimos ahí atrás precisamente para que algunos no estuvieran imaginándose y qué sería eso. Pero esto es más o menos la representación. Esos querubines que estaban ahí cubiertos de oro, los querubines son ángeles. Es una clasificación de ángeles que están continuamente en adoración a Dios y velando que la gloria de Dios y la santidad de Dios no sea profanada. Están ahí para defender la gloria de Dios. Ese Dios que mora entre los querubines, lo que está resaltando es esa santidad y esa grandeza de Dios. En el arca habían dos querubines que cubrían el propiciatorio con las alas. El propiciatorio era donde se hacía el sacrificio anual del perdón de toda la nación. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, había también un remanente del maná y de la vara de Aarón. Todo eso del simbolismo del trono de Dios. El arca simbolizaba el trono de Dios, la silla de Dios, el estrado de sus pies, desde donde Dios gobernaba. Un símbolo, claro está, de su trono exaltado en el cielo. Entonces, por eso que mora entre los querubines y también donde su nombre es invocado. O sea, era la silla de la misericordia, el trono de la misericordia, donde Dios tenía cercanía con su pueblo. O sea, su nombre podía ser invocado. O sea, no era un Dios que estaba por allá en la distancia, sino un Dios que estaba cercano, que podía ser invocado. Y aquí entonces el cronista nos da ese señalamiento. Antes de seguir con lo que va a pasar, dice, este es el trono del Dios que mora entre los querubines y que está cercano. Ahora aquí hay una novedad. Una novedad en el versículo 7. Dice el texto. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Un Tesla. Para el arca.
nuevo. Entonces, la novedad está aquí en el versículo 7. O sea, el peligro mortal. Había una familia de la tribu de Leví que fue señalada, precisamente cuando estaba el tabernáculo, que el pueblo se movía en el desierto, fue señalada, una de sus tareas exclusivas era mover el arca. No podían verla ni tocarla, claro está. Los sacerdotes se encargaban de desarmar el santuario, ponerle las cortinas arriba, y esas varas que ustedes ven ahí, no sé si se ven bien, esas varas era para cargarla sin ponerle la mano. Entonces ya se lo colocaban en los hombros e iban caminando. De eso vamos a hablar cuando estemos viendo capítulo 15, si Dios quiere. Esa familia exclusiva de la familia de Coat, si lo hacía otra gente iba a haber problema, o si se hacía de otra manera, tenían que llevarla sobre sus hombros y a pie. Pero una carreta nueva, hermano, un carro nuevo, era una novedad dentro de la adoración. Era una muestra, uno entiende, yéndonos por el lado amable, que fue un descuido inocente. Ellos no consultaron la palabra de Dios. Es interesante, hermano, que se diga que en los días de Saúl no consultamos a Dios a través del arca y han caído en el mismo error que estaban criticando. Y lo digo con temor y temblor, ¿verdad? Porque estos son hombres de Dios más consagrados que yo. Pero David acaba de decir, no hemos consultado el arca desde los días de Saúl y no consultaron el arca para mover el arca. Ya no consultaron. Señores, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué ha dicho Dios acerca de mover el arca? No se preguntaron. Hubiesen descubierto que Dios había dicho en el libro de Números, capítulo número 4, que cuando el arca fuera movida, debía ser movida en los hombros de los hijos de Coat. Ahora, el lado feo, porque este es el lado amable, el lado feo sería que ellos sabían cómo debía de moverse. Y dijeron, pero que vamos a ir muy lento, nosotros estamos muy contentos y queremos llegar rápido. Vamos a moverle en un carro, en una carreta. Entonces sería prácticamente una novedad, tratando de ajustarlo a los nuevos tiempos. Ya tenemos carreta, eso era antes que no había carreta. Vamos a llevárnoslo en carreta. Y eso va a ser muy agotador y nos va a coger el día. Pero entendemos que fue lo primero y no esto. Ahora, sin lugar a dudas, que la carreta era una innovación, quizás signo de progreso o lo que fuera, de modernidad, de posmodernidad, como usted quiera verlo, pero dejaba fuera la palabra de Dios en este acto de adoración. Mire ahora, como dice el versículo número 8. El regocijo, la alegría que había, dice, y David, todo Israel otra vez. Ya el cronista no tiene, es todo Israel. Y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboril, címbalos y trompetas. Hermano, usted se imagina la marcha. Adorando a Dios con todo. Y esa carreta para allá. O sea, el problema en sí no era el regocijo, podemos decir. Somos parte de, nos alegramos, Dios está siendo reconocido como el principal, etcétera, etcétera, etcétera. El punto aquí es no tomar en cuenta la verdad de Dios en la adoración a Dios. Y dice la Sagrada Escritura, estos son los adoradores que el Padre busca, los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces no era solamente espíritu, tenía que ser verdad. Y la verdad aquí había sido descuidada. La verdad que está en la palabra de Dios. El regocijo, miren, uno se imagina eso, toda una asamblea caminando, todo un pueblo y lo que va sonando en el camino. Pero claramente, hermanos,
colocar a Dios y colocar la adoración en primer lugar no es una acción a la ligera. O sea, no es algo para nosotros tomar a la ligera. Yo sé que tener a Dios de último lugar le va a traer a usted fracaso y dolor. Pero colocar a Dios en primer lugar le va a pedir a usted mucha reverencia y mucha manifestación del temor de Dios y clara observación de la palabra de Dios para Dios protegerlo a usted del mal y protegerlo a usted de Dios mismo. Cuando Dios nos da una observación en su palabra, o nos está protegiendo de la maldad o nos está protegiendo de su santidad. Y lo mejor es seguir lo que Dios dice. Dice el texto aquí. Y esto es interesante, hermano. Miren, Jesucristo, revelado como el amor encarnado de Dios. El Señor Jesucristo sufrió. Mire, lo perseguimos, lo escupimos, le dimos bofetadas, lo azotamos, le pusimos clavo en los pies, la mano, lo cortamos con una lanza en el pecho, nos burlamos de él, todo eso. Y nunca reaccionó, dice la palabra de él, con maldición, dice la Sagrada Escritura, no se halló maldición en su boca. El amor encarnado, el amor de Dios. Pero la santidad, hermanos, cuando Dios se está manifestando como santo, no hay nadie que pueda ofender a Dios y salir caminando. Cuando Dios se está manifestando como santo, no hay manera de salir vivo. Porque la santidad es autovindicativa, o sea, la santidad, usted la ofende y ella reacciona. Los hijos de Aarón, pues, agarraron unos incensarios y se metían a lo loco. ¡Uf! Fuego de Dios, lo mató de una vez. A don Moisés, cuando vio el arca, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás santo es. Si yo se hubiera dicho, no, hombre, Señor, yo voy a seguir con esta chancleta que esto me costó unos cuartos a mí. Lo mataba ahí mismo. A don Moisés. Isaías, cuando vio a Dios santo, dice, soy muerto. Han visto mis ojos al santo. Bueno, pues la santidad de Dios, dice el texto aquí, versículo número 8, perdón, versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Esto estaba como, no le habían pasado greda ahí en ese pedazo. Y se movió la carreta. Dice el versículo número 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Para el cronista significativo, no murió delante del arca. Murió delante de Dios, lo que el arca representaba precisamente la presencia misma de Dios. El descuido de la verdad y de la palabra de Dios en la adoración es un descuido mortal. Y eso aquí sucedió precisamente por ese descuido. Los descendientes de Coat tenían que llevar el arca caminando sobre los hombros y nadie le podía poner la mano. Precisamente el escritor en Samuel dice que lo de Usa fue una temeridad, una irreverencia. Dice el texto que lo fulminó ahí mismo. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Eso fue instintivo y de buena fe. Pero Dios había dicho que no le pusiera la mano, lindo era. No, Dios no dice que Usa está tratando de salvar el honor de Dios. Y sabrá Dios que había en ese suelo. Habían hecho esos bueyes jalando esa. Usted sabe, ¿verdad? Y ahí se va a caer. Y le puso la mano. La ira de Dios lo consumió. ¿Qué está insinuando el cronista? ¿Qué le está diciendo a esa generación precisamente? Y nos está también diciendo a nosotros.
Hermanos, quizá en el tiempo del cronista estaban pensando, bueno, nosotros tan chiquitos, ¿qué representación de Dios es esta? Nosotros tan débiles, ¿qué representación de Dios es esta? No vamos a hacer el templo de Salomón lleno de oro, como Salomón lo hizo. Nuestro templo es un templo que da pena, este segundo templo de Zorobabel. No tenemos grande cosecha, nada en el que Dios pueda decir qué Dios más grande y qué Dios más maravilloso. ¿Qué Dios es este? Este Dios que nos tiene aquí todo empobrecido o lo que sea. Quizá estaban tratando de salvar el honor de Dios y aquí el cronista le está diciendo, solo Dios salva su propio honor. Solo Dios sale a defender su propio nombre, no importa el que sea. Lo que ustedes tienen que hacer es someterse a la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios y seguir lo que Dios dice. Tienen que venir a la adoración ciertamente, pero a la adoración como Dios la establece. Mucho, hermano, de lo que tenemos por ahí no es adoración. Y nosotros muchas veces, quizás también, muchísimas cosas que hemos hecho no es adoración a Dios y estamos vivos por la misericordia de Dios. Por eso, por la gracia de Dios, porque nos hemos acercado a este Dios santo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al trono de su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros adorar a Dios, hermano, tiene que despertarnos una reverencia profunda. Mire cómo hace el caso aquí el texto ahora con el caso de David, versículo número 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ese verbo que está ahí, el verbo quebrantar, va a ser significativo para nosotros en el capítulo 14. Por tanto, no se pierda el capítulo 14. Porque usted va a ver en el capítulo número 14 que hay otro lugar que David va a llamar en el versículo número 11 del capítulo 14, Baal Perasim, en este caso en plural, el Dios de los quebrantamientos, pero en ese caso Dios va a estar quebrantando a los enemigos de David. Y en este caso ha quebrantado a un amigo de David, porque no siguieron la palabra de Dios como Dios lo había establecido. Ahora dice el texto en el caso de Crónica de Samuel, dice que David se airó de momento, porque se había frustrado un anhelo, una pasión, un deseo que él tenía. Pero aquí David descubre algo que también se señala en el caso del libro de Samuel, que probablemente él no había pensado. Porque David dice, vamos a llevar el arca de Dios para que sea mi vecino. Dios va a ser mi vecino. Yo tengo un palacio y he hecho una tienda para él y vamos a ser vecinos, Dios y Dios. Dios y yo. Pero David descubre que ser vecino de Dios no es tan fácil. Mire cómo dice el texto, versículo número 11, sí dice que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó ese lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día. Y usted dirá, pero David no tenía temor de Dios. David tenía temor de Dios. Pero entonces David descubrió que Dios era mucho más de lo que él podía comprender y controlar. Y precisamente aquí estamos ante una fuerza que no podemos comprender del todo ni controlar. Hermano, la única vez en la que nosotros podemos tener miedo y temor de verdad es cuando estamos ante una fuerza que no la entendemos y no la podemos controlar. Usted sabe, ¿verdad? Si usted va a la casa de Sandra, usted va a encontrar un perrito que ella tiene que va a salir a saludarlo. Y si usted le tiene miedo a los perros, usted sabe que le tiene miedo a un perro. O sea, el perro lo puede morder. Ese no muerde nada más que la comida. Pero puede morder. Entonces, si usted tiene miedo al perro, dice, no, me puede morder. Usted sabe que hay una fuerza ahí pero usted la conoce, es la fuerza del perro. Es que usted la pueda controlar en cierta medida. Si logro darle un palo, lo aturdo bien. Pero cuando usted va caminando por un sitio y le dicen, vea, ahí a las 12 de la noche sale una vieja vestida de blanco arrastrando una cadena.
Entonces, ya el susto tiene otra dimensión. O sea, esta vieja blanca con la cadena, yo ni sé lo que puede hacer, ni la puedo controlar, ni conozco la vieja. ¿Sí? Entonces le da un miedo diferente. Bueno, pues precisamente, más que perro y más que vieja con cadena que sale a las 12 de la noche, era el temor que David aquí en este caso había experimentado de Dios. Él se da cuenta, es que Dios es una fuerza, una persona que yo no puedo controlar, ni puedo llegar a comprender en esa actitud. Y dice el texto, entonces él mismo se pregunta, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo yo voy a ser vecino de este Dios tan santo? Bueno, en este caso el problema no era el arca. El problema era observar la palabra de Dios cuando nos acercamos a Dios. Y eso queda demostrado precisamente por lo que vemos en los versículos que restan, los dos versículos que restan. Dice versículo número 13 y 14, dice, y no trajo David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, Eteo, y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom, en su casa, con la familia de Obed-edom en su casa, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. 3 meses becado desde el cielo Obed-edom. David tenía un pánico, un temor. Yo no puedo traer el arca a mi casa. Pero Obed-edom, que probablemente era levita, por lo del capítulo 24 por allá va a aparecer otra vez, como uno de los porteros y su familia. Dice el texto aquí que fue una bendición inmensa. O sea, el problema no era tener el arca, el problema era observar lo que Dios dice para ese trato. Esa era la clave. Y dice el texto, fue una bendición maravillosa para la casa de Obed-edom. Precisamente Obed-edom en su casa había colocado a Dios en primer lugar. Hermanos, entonces esto no parece ser una cuestión discutible. Si queremos ser restaurados, sanados, si queremos avanzar, tenemos que colocar a Dios en primer lugar. Adorar a Dios a la manera de Dios. Ahora, ¿cómo nos reta esto, hermano? Igual como nos presenta el cronista y nos reta esto en nuestros días. Bueno, nosotros debemos decir, hermanos, que debemos retomar una visión de toda la historia humana en la que Dios reina. Nuestro Dios no ha abandonado su trono. Nuestro Dios sigue reinando. Muchos podríamos ver hacia afuera, hacia el mundo y decir, no, pero es que esto está tan perdido, varón. Mire, parece que todo lo que desagrada a Dios es lo que va a vencer en el mundo. Tengo para decirle, hermano, que no. Este mundo está siguiendo el mismo proceso de las generaciones pasadas que llegan al colmo de su pecado y luego son destruidas. Mismo proceso, mismo proceso. Aquello que Dios llama malo, lo llaman bueno. Es el mismo proceso de todas las otras civilizaciones que han sido destruidas. Exactamente es el mismo proceso que estamos siguiendo. Dios no deja de reinar. Nuestro Dios sigue siendo soberano. Hermano, Dios está presente en su iglesia. Su iglesia ahora es la asamblea de Dios. Es ahora la eclesia de Dios. Dios está en medio nuestro. Este es su casa, este es su templo, este es su esposa. Somos sus siervos, somos sus súbditos. Sería una locura entonces ignorar al propietario, al esposo. Sería una locura no obedecer al Señor. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? No solamente a nivel teórico, si realmente en tu agenda, ¿cuál es el lugar que ocupa? ¿Qué lugar ocupa la lectura de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la oración de buscar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa consultar a Dios cuando tú vas a tomar decisiones trascendentes en tu vida? Dice, por eso Dios mató a Saúl, porque no hablaba con Dios. Hermano, una crisis también no necesariamente significa que Dios esté en desacuerdo con lo que usted quería hacer. Probablemente Dios nos está diciendo,
No es tiempo para eso, es tiempo para que tú aprendas a temerme a mí. David tenía, pero si era buena intención, hermano, porque esto es una cuestión de buenas intenciones. Llevar el arca y adorar a Dios, ¿eso es malo? No, era buenísimo. Y mató a Usa por una cuestión instintiva. Sí, que Dios dijo, no le ponga la mano. Nadie le ponga la mano. Esa arca Dios podía hacer que volara. Tenía que dejarla caer, sí, dejarla caer. Nosotros no podemos tratar de agradar a Dios desobedeciendo a Dios. La manera de agradar a Dios es obedeciendo la palabra de Dios. Y quizá una puerta cerrada por ahí, hermano, una puerta que Dios no ha abierto todavía, algo que Dios no te haya concedido todavía, quizá Dios te está diciendo, aprende a temerme a mí primero. Aprende a concentrarte en mí primero, que yo ocupe primero el primer lugar. Y Cristo, hermanos, Cristo es el lugar de la revelación de Dios. Ya no es arca, ya no es Jerusalén, es Jesucristo el Hijo de Dios. Ya no hay que ir a Jerusalén para encontrarnos con Dios, nos encontramos a Dios en Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No es un lugar, es una persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y como siempre lo decimos, creemos que hay esperanza para el Israel político como lo conocemos ahora. Claro que hay esperanza en Jesucristo, como hay esperanza para todas las naciones, en Jesucristo. Cristo hoy es la persona que lo que simbolizaba el arca, la presencia de Dios. Cristo es la persona donde Dios se hace visible y donde Dios manifiesta su presencia. Así que invitamos a los amigos que están aquí a venir a Él. Los demonios veían a Cristo y decían, tú eres el santo de Dios. Sin esperanza de salvación, sin esperanza de salvación. Pero usted puede encontrar en Jesucristo el amor que se encarnó para darle vida y salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros nos gozamos, oramos y esperamos, deseamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, que no está lejana, hermanos. Los días que vivimos, el romanticismo pasó. Esto es para hombres y mujeres comprometidos con Jesucristo. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos en tu palabra que colocarte en primer lugar es lo más significativo. No obstante, Señor, también tú nos exiges consagración y búsqueda de tu voluntad. Bendice a tu iglesia, guíanos en el poder de tu palabra cada día. Lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús.